Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Salvador Vázquez Tapia del 4RB2 de la materia Ingeniería Eléctrica y el día de hoy voy a contestar algunas preguntas con respecto a los motores síncronos de la semana 3. La primera pregunta nos dice cuál es el principio del funcionamiento de los motores síncronos. Pues digamos que este motor tiene el mismo funcionamiento que un alternador. Se alimenta de corriente continua en el inductor, que sería, por así decirlo, el rotor de nuestro motor, para generar un campo magnético y pues digamos que para utilizar, para que se mueva el estator, que sería lo que se induce con corriente alterna, eh, pues esto para obtener básicamente un campo giratorio que impulse, pues que se impulse el motor, pues, para que haga su función. Eh, la siguiente pregunta nos dice cuáles son los tipos de conexiones que hay en los motores síncronos. Pues al ser un motor trifásico, tengo entendido también que es un motor trifásico, pues tiene conexiones delta y estrella, incluso mixta. Entonces, la siguiente pregunta es ¿cuál es la tensión de los motores síncronos? Los motores síncronos tienen, al ser, al utilizar corriente alterna pueden variar de 250, 110, 120 volts, y también son corriente continua, por lo que utilizan un voltaje menor. Todo depende del tipo de, para que todo depende del fabricante a qué voltaje lo construya, lo fabrique y el objetivo de ese motor. La siguiente pregunta es cuál es el par de, o sea, cuál es el par de los motores síncronos con respecto a los motores monofásicos. Bueno, el par también es, se podría decir que es constante. O sea, la fuerza que ejerce pues es la misma. Eh, y en el motor, o sea, como la velocidad es constante, la velocidad también se podría decir que es igual. Y bueno, a diferencia del motor monofásico, esta fuerza pues empieza con un torque y su par pues es diferente. Entonces, sí, la siguiente pregunta es eh, ¿cuál es la velocidad de los motores síncronos con diferencia a diferencia de los motores monofásicos? Como ya mencioné anteriormente, como la tensión como el par es constante, pues la velocidad de un motor, de este motor se puede decir que es perfecta. ¿Por qué? Porque tanto el rotor como el estator tienen la misma velocidad y, y que o sea, y estas pues corresponden a la frecuencia que se emite. Si la frecuencia es constante, entonces se puede decir que pues, o sea, si la frecuencia de la que se alimenta es constante, entonces la velocidad también va a ser constante. Entonces se podría decir que como su velocidad de rotor y de estator es sincronizada, por eso el nombre es un motor sincro, este, sincrono. Sí, pues, perdón. O sea, entonces, de ahí el nombre, pues, porque su velocidad es igual en tanto uno como el otro. Este, a diferencia de un motor monofásico que su velocidad pues no es constante, alterna. Eh, Depende la tensión. Ahora una de las siguientes preguntas es cuál es la potencia de los motores síncronos a diferencia de los motores monofásicos. Pues el motor síncrono puede
puede tener una caída o sea, puede reducir el consumo del costo de la energía eléctrica. O sea, a la larga el uso de este motor puede reducir su precio a ahora sí que de lo que costó, como tiene la capacidad de corregir su diferencia de potencial, a la larga, la energía que se cobre por el uso de este motor se va a ver recompensado en un futuro. A diferencia de los monofásicos que tienen una potencia y no puede, bueno, que el uso no se va a ver en aumento esta potencia. A diferencia del síncrono, que tiene una potencia menor, o sea, se puede ir disminuyendo, pues. La siguiente pregunta es cuáles son las aplicaciones de estos motores. Pues este motor prácticamente se usa en toda la industria, o sea, se puede utilizar en muchas máquinas de toda la industria. Por dar ejemplos, en la minería puede usarse en molinos, en bandas, sí, en caminos, en caminadoras, en transportadores, en otras cosas igual de la mina. Puede ser utilizado en la siderurgia, por decir algo, en los laminadores, en los ventiladores, en las bombas, en las compresoras. También se utiliza en la industria del papel y de la pues en el papel, por así decirlo, en las picadoras, en los desfibriladores, en los compresores, en las refinerías, sí. Eh, También puede ser usarse en la industria del cemento, en la industria de la goma, con más mezcladores. Incluso, bueno, ya más específico en la transmisión de energía. Pueden ser en los compensadores compensadores sincrónicos, que pues principalmente utilizan este tipo de motores, ¿no? Porque de ahí el nombre. Y pues nada, esas serían todas las preguntas y sería todo de mi parte. Muchas gracias por escucharme y pues nos vemos en la escuela para la práctica. Gracias.